Hola, hola, gente que nos está escuchando aquí en el mejor podcast cristiano del universo. Espérame, creo que me quedo muy abajo. Ya tienes razón. Hola, hola amigos, fuerte el aplauso, por favor. Hola a toda la gente que nos está escuchando aquí en su podcast favorito. El mejor de todos. El mejor de todos, el mejor del condado. Sí. En su podcast. El guacamole. Un aplauso. No, espérate. Un aplauso. El guacamole. Aplauso para todos. Gracias por estar viéndonos. Gracias, gente. Estar escuchándonos. Compartan. Ya estamos totalmente en vivo, Daniel. Sí. Producción está revisando todo antes de que comencemos. Así te voy a subir. Ahí está. Ahí estamos ya. Estamos en vivo. Ya, discúlpenos, amigos. Volvemos al estudio contigo, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos. Sí, yo soy Amy y esto es El Guacamole. ¡Ey! Dice Lizeth Torres, Daniel se sienta como iCarly, amigos. No sé cómo se sentaba iCarly, no veía iCarly. Era un programa para pecadores. Ah, okay. No, pues nunca lo vi. Vamos a hacer... Espérate. Hazte un poquitito para allá. Un poquitito. Con la mesa. O para acá. Rayos. Ahí está. No, ya. Hazte un poquito para acá otra vez. Otro poquito. Ahí está. Gracias, amigos. Estamos en vivo. Perdón, es que... Esto es el guacamole. ¡Ey! Fuerte el aplauso. Amy Gallegos, ¿escuchas bien? Sí, escucho bien. Ok, perfecto. Lo que pasa es que luego aquí, ahí está. Como que yo faltaba ahí. Listo. Perdón, amigos. Ahora me escucho de más. Perdón, amigos, es que hoy traemos unos ajustes diferentes. Pusimos la cámara un poquito diferente para que nos veamos mejor. Miren, vean. Ya se ve más espacio. Ya se ve más espacio. Ya no nos vemos así todos chiquirrines.
Pero, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. Nuevo. Horario estelar, horario nuevo. Amy, ¿qué te parece? Súper extraño. Y de pasada, bienvenida, Amy. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Gracias a todo el público Conocedor. que nos está viendo. Oye, me siento despierto, Amy, eso sí. Eso sí, siento raro. Siento como que algo está pasando y no sé qué está pasando. Siento que me falta estar cansado. Para sentirme del guacamole. Estamos muy despiertos. No, pero sí, me siento despierto. Sí, y... Yo me siento vivo. Es en exclusiva. Pero es del Teletón, ¿no? En el guacamole. Ah, sí, cierto. Amy, entonces, bienvenida. Sí, gracias. Amy, bienvenida a tu podcast. Pues me siento rara por la hora porque todavía estábamos haciendo cosas, Sí. y como que, ya, el guacamole, y como vieron, llegamos tarde. Llegamos tarde. Como de 15 costumbre. minutillos. Pero- Normal. Hemos llegado Sí. más tarde. Sí, claro. Y sí, me siento rara por este horario. Siento como que... Así. Pero fuera de eso, muy bien. Sientes como- Ha sido una semana de muchas emociones, una semana... Ya sé, oye. Es mi última semana de vida. Es su última semana porque el domingo cumple años. Yes. Amigos, el Este día domingo 7 de mayo, la es tía Día Amy. Internacional de Amy Gallegos. Tómense el día, yo autorizo. Tómense el día No todos, vayan es Día a la iglesia. Internacional. No vayan a su reunión. Nah, no es cierto. Yo autorizo. Sí, es mi último guacamole. Último guacamole con Como persona física de 34 años de edad. Y se siente bien raro, Daniel. Santo Cristo. Se siente bien raro. Pero aquí andamos. En México ha sido semana de festivos, así es que trabajamos sí. poquito. Yo creo que por eso me siento rara, como que descansé mucho. Y no es normal. No digas, ojo, porque... Sí, no, ya se vienen 4 meses seguidos como que de cero descansos ni nada, pero oye, excelente. Daniel, ¿tú cómo estás? Amy, yo estoy bien. Dice Giovanni Rodríguez. Hola, saludos. Mi tarjeta no soportó y la cambié ahora mismo. Va el diezmo, hermanito. Amigos que lean esos comentarios, ustedes saben que es broma. Aquí no solicitamos el diezmo, aquí solicitamos primicias, nada más. No es cierto. Amy, me encuentro muy bien. Estoy emocionado con este nuevo horario, la verdad. Me siento mejor. Te ves más sano, Daniel. Me te veo ves más sano, ¿verdad? Sí. Vean eso. O sea, igual tengo la bolsita típica que tengo aquí en mi ojo. Que ya son las 8 de la noche y ya trabajaste todo el día, Sí. pero Me siento... Te ves despierto. Me siento despierto, me siento activo, me siento feliz, contento, bendecido en victoria. wow, demasiado. Y aquí estamos. Ojalá este horario se quede. A ver qué tal. Estamos haciendo pruebas diferentes. A ver qué tal funciona. A ver qué el tal de las funciona. 8 de la noche. Sí. No sé si el próximo viernes lo hagamos a las 9 o no sé. O no haya. No sé. En su defecto. Nunca se sabe. Pero sí, estoy bien. Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio. Y antes de empezar, queremos hacer esta alerta, amigos, a toda la gente. Oye, espérate, antes de eso, queremos agradecer a toda la gente que nos escucha en Spotify. Oye, hemos recibido buenos comentarios. Quiero agradecer a mi amiga Miri. ¡Saludos, Miri! Miri, si me estás escuchando, nos estás viendo en repetición, muchas gracias por apoyarnos. La verdad, ella se aventa los guacamoles en Spotify. Ujú. Y sí me ha dicho de, oye, los episodios nuevos, ¿qué onda? Y la raza nos ha estado preguntando, ahora que subimos las historias en Instagram, igual, o sea, fue de, oye, ¿cuándo actualizan? ¿Cuándo van a salir? Ayúdenos. Es que Bien fácil. ¿Cuándo los Daniel es el productor, editor, diseñador y todo lo que vende el Escritor, guacamole, escritor. Y pues sí, fue una semana que se nos acumuló el trabajo, Sí. pero ahí vamos y gracias. Si estás aquí por primera vez y nos ves, si nos escuchas por Spotify y estás aquí en vivo, gracias. Si somos nosotros, somos Sí. Daniel Bustos y la tía Amy, somos nosotros. Gracias. Y si nos estás escuchando como no voy a decir cada lunes, ¿verdad? Pero tú que Sí. nos escuches en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, muchas gracias. No olvides evaluarnos. Oye, Y sí, ahí siempre Ponle el ahí pico ahí de estrellitas, evaluaciones. por favor. Sí, regálanos. Y si estás viéndonos en YouTube, por favor, no olvides suscribirte y darle like al video, comenta, escribe ahí en los comentarios del video qué te pareció, o si quieres Sí. dejar tu anécdota, recuerda utilizar el hashtag y el nombre del episodio.
Y déjanos ahí tus comentarios. Amigos, y gracias de verdad por todo el apoyo. Ya en Spotify, ya nada más nos falta subir un episodio más, el episodio anterior que vamos a tener que editarlo por unas cuestiones técnicas. Pero ya, Dios mediante, el día de mañana nos ponemos al corriente. Y uno de los planes que estamos teniendo es que los lunes en YouTube y en Spotify sean de guacamole, o sea, los viernes en vivo. Los lunes se sube a YouTube y a Spotify, y los martes de Simple Cristiano, que ya vamos a regresar con el podcast. Bien ahí, ya regresa el podcast vamos de Soy Daniel TV. Sí, vamos a hacerlo. Y el plan es hacer video podcast de Simple Cristiano, pero a ver qué tal. Y queremos hacerlo un episodio cada 15 días. Vamos a dar ahí pasitos. Pero amigos, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y sintonizando aquí en vivo. Así es que, Amy, ¿qué te parece si damos la alerta? La alerta, amigos. La alerta de cada guacamole. Recordándoles que este episodio y todos los episodios, este podcast, todas las opiniones aquí expresadas, óigame bien, gente que nos está viendo, óyeme bien. Escúchame bien, pon atención, no te equivoques. Todas las opiniones aquí expresadas reflejan única y exclusivamente la postura de la tía Amy y el Soy Daniel TV. Ninguna de las opiniones que se dicen en este podcast representan a ninguna organización, ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna asociación religiosa, ninguna persona, ningún apellido, ningún nada. Así es que nuestra responsabilidad es lo que decimos, pero lo que usted entienda es asunto suyo. Si a usted no le gusta estar aquí, amigos, pueden darle clic a la tachita. La puerta es muy grande, pero si usted quiere estar aquí, gócese con los que se gozan. Así es que, dicho lo anterior, Amy, fuerte el aplauso. Oye, después de la amenaza se fueron como 7 personas. Está bien. ¡Que se vayan! Amy, ¿qué te parece si vamos con la sección que a tanto le gusta a la gente? Vamos a mandar saludos en el episodio del día de hoy, y recuerden por favor ponerme su nombre y de dónde nos están viendo. Vamos a tener nada más 2 minutos de saludos, ¿eh? ¿Vas a poner cronómetro tú? Oh, sí, por primera vez. Y así es que no olviden, por favor, poner su nombre, de dónde nos están viendo, si quieres que le mandemos saludos a tu familia, alguien que esté cumpliendo años, a tu iglesia, etcétera, etcétera. Escríbelo ahí. Y comenzamos, ojito, aquí voy a leerlo en base a cómo me sale en mi dispositivo electrónico. Según sienta en el corazón. Sí, si no me gusta tu comentario. Y sí, ¿eh? Ok, comenzamos. Dice Montserrat Peinado. Dice, en nuevo horario para los treintones como yo. Buenas noches, chicos. Darío Díaz dice, WhatsApp. Mayeli Pérez dice, listo. Uri Leiva dice, saludos desde Iguala de la Independencia, Guerrero. Seguimos. Es que cuando comentan, pues no los voy a leer hasta que sea un saludo. Saludos aquí a Abisaí Luna, dice, saludos desde aquí cerquitas. Saludos. Liliana Ramírez dice, saludos tíos desde Ecatepec, Estado de México. Qué favorecedor horario, nos dice. Eso es todo. Qué padre. Dice Erika Landivar, dice, le comenta a Pau González, dice, aquí ando. Seguimos. Dicen Darío Díaz, empezando el conflicto, inhala. Pura región centro y la queso, dice. Pura Coahuila, otra vez. Oye, dejamos de tener algunos seguidores, desde que se armó lo de Coahuila. Sí, se fueron algunos celostinos, los celotes. Ok, dice Pato Garzaola, saludos a la iglesia Filadelfia de Río Bravo. Dice Fernando Misael Germán, hola, yo soy de Spotify, primera vez que estoy en el en vivo. Saludos, Fernando.
Dice Fabi Salazar, salúdenme desde Sacramento. Nos está viendo Fabi Salazar. Greetings, ¿cómo? En inglés, porque es de Sacramento. Dice Ángel Matos, dice, saludos desde Cancún, es mi primera vez viéndolos en vivo. Gracias, Ángel, por apoyarnos. Benvenute. Lupita Villegas, yo los escucho siempre en Spotify. Yes. Dice Citla de Arcia, bendiciones, saludos desde Tijuana y feliz cumpleaños, tía Amy. Muchas Saludos. Gracias. Hasta Tijuas. Ey, dice Fernando Misael, que nos ve por primera vez, dice, excelente que ya regresa Simple Cristiano. Pónganse dice, las pilas, andamos al tirante. Dice Salvador Ramos, ¿quién cumple? Saludos y bendiciones. Yo cumplo años el domingo. El domingo. 7 de mayo. Y la queso. Dice Lupita Villegas, saludos. Feliz cumpleaños a la tía Amy. Que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. Muchas Amén, gracias. así sea. Dice Erika Landívar, saludos desde Ecuador. Mi nombre es Erika. Saludos a Erika. A Sara Pino dice hello y nos manda corazones. Saludos a Sarita. Saludos. Dice Giovanni Castañeda, dice saludos desde Acapulco. Fernando Misael dice soy de Guayaquil, Ecuador. Carlos Mejía, saludos tíos desde Saltillo, Coahuila, Dios les bendiga. A Visay Luna ya lo leíste, que nos está viendo aquí desde cerquita. Daniel López dice saludos a los jóvenes de la iglesia Elim de Padilla, Tamaulipas. Lupita Villegas, saludos desde Ometepec, Guerrero. Su CF dice saludos desde Quilamula, Morelos. Emanuel Hernández, saludos de Coahuila. Puro Coahuila, Dice, llévenme a Coahuila. Nuestra amiga Astrid Carreón dice, ya llegué. Saludos, hermana. Qué bueno que está aquí. Qué bueno, hermana, bienvenida. Dice Wendy Romero, saludos desde Piedras Negras. Soy Wendy. Saludos a Wendy hasta Piedras Negras. Wendy, pronto lo vamos a ver. Spoiler. No voy a decir nada. Génesis Pérez, dice, primera vez en vivo, muchos saludos de Saltillo, Coahuila. Gracias, Génesis Pérez, que nos ves por primera vez. Dice Salvador Ramos, gracias, felicidades tía Amy. Mañana cumple mi esposa, Acela de Jesús Barco Reyes. Feliz cumpleaños adelantado a Acela de Jesús, que cumpleaños mañana 6 de mayo. Felicidades. Dice Glaide Camacho, hola, bendiciones, los veo desde Brampton, Canadá. Excelente horario, sí puedo verlos. Saludos hasta allá, hasta Canadá, oye. Hasta Canadá. Dice Manuel Blancarte, hola desde Ecatepec, tíos. Saludos. Alba Padilla, saludos desde Juaritos, Chihuahua. Jessy Méndez, saludos desde Monterrey, Nuevo León. A mi esposo Jehu, que le encanta verlos. Sabdiel Luna, saludos de Puebla, México, aquí con una hamburguesa de guacamole. Excelente. Eso es todo. David Alejandro Castro, saludos, dice Castillo de Teallo presente. ¿Cuándo nos saludos. visitan? Soy Daniel TV, dice Eli Solís. Hola tíos, aquí andamos todavía en el trabajo, pero pendientes del guacamole desde la CDMX. Andamos al puro tirante. Eso, Javi Álvarez, hola, bendiciones, saludos a la Iglesia Centro Cristiano Tezoyuca, Morelos. Javier García, saludos de Nuevo León, Dios les bendiga. Giovanni Castañeda, dice es primera vez, saludos, bienvenido Giovanni. Saludos. Erika Landívar dice saludos desde Ecuador, lo veo por primera vez gracias a mi amiga Pao. Bienvenida Erika. Saludos. Arima Estuardo, saludos de Guatemala, ahora sí aguantaré todo el guacamole. Bendiciones a los dos y felicidades a la tía Amy, muchas gracias. Leno Palacio, saludos desde Saltillo, Coahuila. Dice Astrid Carreón, saludos, primera vez escuchándolos. Juras, hermana, juras. José Hernández, saludos de Nueva Rosita, Coahuila. Saludos. Julián Garza, dice saludos de Los Herrera, soy oveja del simple pastor, jajaja. No entendí. Monserrat Ni yo, Peinado, pero está bien. simple cristiano, ha sido de mucha bendición, Dios les bendiga, Dios les siga usando grandemente. Carlis Mejía, Saltillo, Coahuila presente. Pau González, saludos de Guanajuato. Hoy invité a mi amiga Erika desde México y Ecuador. O sea, México invitó a Ecuador, Pau invitó a Erika. Janet Fraire, saludos de Ciudad Acuña, dice puro norte. Abigail Altamirano, saludos tíos, viéndolos desde Acuña, los queremos tíos. Carlos Guerra dice hola, saludos. Juan Carlos Quiñones, saludos desde Krill, Chihuahua. Saludos. Fabi Salazar, saludos. Carlos Guerra, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Perla Rozzo dice saludos desde la Sierra Norte de Puebla. Felicidades tía Amy. G. Rodríguez dice feliz cumpleaños tía Amy. Dejé de ver mi película con tal de no perderme el mejor programa del mundo y soporten, me saludas, dice. Ya te mandamos saludos, Jess, gracias por dejar de ver tu película. ¿Cuál estabas viendo, Jess? Itzel Alejandra dice aprovecharé para verlo sin quedarme dormida y aparte no desvelarme para poder ver la coronación de mi tío el rey de Inglaterra mañana, que es muy temprano. Mañana coronan al rey Carlos, como dato. Bueno, ¿qué les parece si contamos? David Alejandro dice, saludos hermano, tiempo sin vernos. Natanael González, me gusta este horario porque en el otro me quedo dormido.
Oscar Mendoza, un saludo, estoy de servicio, pero bien presentes. ¡No! Me cansé. Fuerte el aplauso. Me cansé. Fuerte el aplauso, qué bien, Ya amigos. se me fue toda la energía. Sí, hay que dosificar la energía. Sí. Ay, De hecho, vamos a poner una cámara aquí para cuando sea la hora del saludo, ¡pam! Directamente a la tía Amy, porque... Te fastidias. No me fastidia. Así, ahí se ve. Ay, la niña más picándole el... Yo nomás así, dormido. Amigos, bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que por cierto, siento que el tema del día de hoy va a haber algunos que se van a poner polémicos. Y amigos, queremos dejar algo bien en claro, amigos. Aquí no vamos a soportar sus niñerías. No es cierto. Amigos, comentarios polémicos, ofensivos, extraños, nos vamos a reservar el derecho de decirlos en vivo públicamente. Así es que les vamos a pedir, por favor, que sean sabios con lo que escriben. Como la vez que dijimos, nos van a ver sus pastores y nosotros no respondemos. Y todos empezaron a borrar. Ya. ¿Verdad? Así es que, amigos, sabemos que este espacio es suyo. Así es que mantengamos las áreas limpias. Por favor, recoja cada quien. Sí, su mugrero. No nos dejen aquí tirado todo. Para que todos puedan disfrutar tranquilamente. No se enganchen en los comentarios, porque siempre hay un vivo ahí, ¿verdad? Entonces... les queremos decir esto para que pues lo sepan y aunque hasta el momento no hemos tenido problemas al respecto, pero si un día algún pasado de lanza empieza a escribir cosas, ni vamos a avisar, amigos, nada más lo vamos a bloquear. Porque aquí en el Guacamole somos intolerantes, retrógrados, machistas y opresores. Bien baneados ya por el Maxo Caritas, ya. Ya te escuché, ya lo dijo, Daniel, ya el algoritmo ya te ya te escuché. Bien cancelado. Santo. Ya bien cancelado. Bueno, no, amigos, no somos eso, pero tengamos cuidado con los comentarios que aquí se hacen por su seguridad. Nosotros por eso lanzamos la alerta, por su seguridad y para que se mantenga el ambiente limpio y seguro. Son las 8:30 de la mañana y 8:30 de la mañana. ¿Cómo crees? Son las 8:30 de la noche y ya salió el primer bostezo de la señorita Amy Gallegos. Lo siento. Me ganó, por fin. No fui el primero. Y el tema del día de hoy es... Todo me es lícito, pero... Fuerte el aplauso. Así es que usted puede escribirnos aquí. Eso estuvo muy queso pluma. Dice, opresores. No sé, amigos, depende el concepto. Depende de quién pregunte. El tema del día de hoy es todo me es lícito, pero... Así es que usted puede compartirnos. Voy a guerrear para no bostezar ni una sola vez, Amy. No voy a perder en el concurso de bostezos. No voy a perder en el concurso de bostezos de cada guacamole. No voy a perder. El día de hoy voy a ganar. Ey, tuve que inducirme uno para que bostezara. El día de hoy voy a ganar. Amy lleva 2 bostezos, yo llevo pero este no cuenta porque lo hice adrede. Yo llevo 0. Y queremos agradecer a Giovanni Rodríguez que nos manda 50 estrellas. Gracias. Dice, perdón, primicia, esta tarjeta sí soportó. Nos mandó 90 estrellas. Y Fabi Salazar Murga nos manda 150 estrellas. Dice, feliz cumpleaños, tía Amy. Muchas gracias. Así es que, como fue de cumpleaños, ahí va el audio especial. Guacamole, guacamole. El guacamole. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos. Y también quiero decir este comentario. Porque siempre hay gente que dice, ay, ahí nomás están pidiendo estrellas. Cosas así. Amigos, usted es libre de enviar todas las estrellas que le den su tarjeta de crédito. No es cierto. No, amigos, agradecemos a todos. Emojis bostezando. Están mandando. Queremos agradecer a todos, realmente de corazón, a todos los que nos mandan estrellas. Gracias, amigos. Gracias porque por ustedes es que podemos continuar haciendo estos contenidos. Por ustedes, déjame poner. Por ustedes es que puedo pagar el internet. Por ustedes puedo pagar esta consola que, por cierto, todavía no la termino de pagar.
Por ustedes, amigos. Es por ustedes. Gracias. Y la queso. No es cierto. No, amigos. Y si usted no puede enviar estrellas, amigos, no se preocupen. Nos ayudan muchísimo compartiendo esta transmisión en vivo. Y también nos ayudan muchísimo calificando nuestro podcast. Ya lo dijimos hace un momento. Calificando nuestro podcast en Spotify. Y dándole me gusta y compartiendo cuando subimos el contenido a YouTube. De verdad, nos ayuda muchísimo. Así es que, muchas gracias. Amy, comenzamos con el tema. Comenzamos, Daniel. Elia. Don. Dale, yo... Que tú sabes. Nos van a baneados. Nos van a bañar. En exclusiva. Stop. La tía Amy y el tío Daniel TV son bien reggaetoneros. De secundaria. De secundaria. Perreo chacalonero. Ay, no, qué horror. Bueno, vamos a entrar al tema. Ya. Todo me es lícito. Vamos a entrar al tema. Vamos a entrar. Origen, llama de unidad. Es el lema del... No manches. Oye, pues ya nos activaron el desafío de estrellas, amigos. Híjole. Ustedes lo hicieron. Queremos agradecer a Giovanni Rodríguez que nos manda 50 estrellas. Gracias, Giovanni. Y Dani Hernández nos manda 50 estrellas. Dice, pa' la consola, mis estimados. Así es que hoy vamos a regalar el bailecito especial a todos los que nos manden estrellas. Guacamole, guacamole. El guacamole. Muchísimas gracias. ¡Hey! Elizabeth Gauri nos manda ¡Tocaya! 530 estrellas. Y ahí le va también Oye, eso es todo, Elizabeth. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Para ti. El guacamole. Muchísimas Muchas gracias, Elizabeth. Gracias porque por ustedes estamos aquí. G. Waldo nos manda 50 estrellas. Dice, ojalá se junte para terminar de pagar la consolita. la consola. ¡Ey! Nos quedan 3 minutos con 49. Cada que nos mandan estrellas somos como la abuelita esa. Muchísimas. No, voy a hacer la mueca porque voy a bostezar. Amy va a perder en el concurso de bostezos de cada guacamole. Yo llevo 0 bostezos y Amy lleva 2. Así es que ahorita que le hice así usted puede llevar la cuenta. Y Amy... Así es que, amigos, gracias por activar la fiesta de estrellas. ¿Qué quiere decir la fiesta de estrellas? Que Facebook pone un... Bueno, de hecho, se consiguió la fiesta de estrellas. ¡Wow! Muchísimas gracias. Oye. ¡Viva! ¡Qué padre! Nunca nos había pasado. Nos quedó tiempo de sobra. Y eso fue gracias a Elizabeth, que mandó las 530 estrellas. Muchísimas gracias. Remató, metió gol. Sí. Le dieron pases central y gol. Neta, muchísimas gracias a todos los que participaron en la fiesta de estrellas. G. Waldo, gracias. Dani Hernández, Giovanni Rodríguez, Fabi Salazar Murga. Muchísimas gracias. Aquí sí. Ahí está. Ya, gracias. Sí. Muchísimas gracias, familia. Hoy se come. Y se paga la mensualidad de mayo. Y se paga la mensualidad de mayo de esta consola. Ya menos la terminamos de pagar, amigos. Muchísimas gracias. Amy, ahora sí, el tema. Oye, qué bien. Qué manera de comenzar este episodio. Hay que venir a las 8:30. 8 de la noche, definitivamente. Sí. Es el horario. Todo me es lícito, pero Amy va por el tercer bostezo. Amy lleva 3 bostezos en el guacamole, señoras y señores. Y yo llevo 0 bostezos porque las 8 de la noche es mi hora energética. Y acá. No inventes. Ay, Dios mío, no. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a Miguel Ramírez que nos manda 99 estrellas. Saludos desde Baytown, Texas. ¡Órale! ¡Guacamole! ¡El guacamole! Muchísimas gracias. La tía Amy anda on fire Dios con los mío, bostezos. Discúlpenme, sobrinos. Gracias. Que yo a esta hora normalmente... A esta hora normalmente estoy orando. Sí, estoy pensando en las bondades del Señor. Pensando para adentro.
Oye, por aquí nos preguntaban, ¿cómo puedo participar? Dicen, no me está quedando claro el tema de todo me es lícito, pero... Es que no hemos comenzado. No hemos comenzado. Pero nosotros vamos a empezar el tema y usted puede opinar, todo me es lícito, pero... Pones tu hashtag. Pones hashtag, pero, y nos puedes dar tu opinión. Ahora, el tema del día de hoy nos va a llevar a que... De entrada vamos a decir en qué se basa el tema. Sí. ¿En qué se basa el tema? Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y ahorita ya todos se van. Está bien. Dejen sus estrellas si se pueden ir. No es cierto. Dice aquí, todo es lícito, Nueva Biblia de las Américas, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y vamos a hablar de ese tema. Hoy, muchas personas el día de hoy, incluso la cultura nos lleva hacia allá, todas las corrientes de enseñanza, corrientes ideológicas, hoy nos llevan a pensar que tú puedes hacer y ser y decir y todo lo que tú quieras. La gente te dice, tú haz lo que se te pegue la gana, tú eres libre, no importa lo que las otras personas piensan, pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Fíjate que en 1 Corintios 6, 12... ¿Qué dice? Dice algo similar, pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, el tema va a ir desarrollándose, amigos, amigas, invitados, hermanos en Cristo y en la carne. En que vamos a platicar de esas cosas que, ya sea de las cosas o de situaciones o de pensamientos que tengamos, que dicen, ok, me es lícito, pero me voy a evitar esto. Me es lícito, pero, por ejemplo, todo me es lícito, pero no voy a hacer nada que me meta en un problema con mi esposa, por ejemplo. Uh-huh. Fuerte el aplauso. ¿Por qué? Porque hoy, y lo voy a decir así como que con mucha precaución, ¿verdad? Ahí viene un cuarto bostezo de mí. Lo voy a decir con mucha precaución. Pero el día de hoy el tema de ser independiente está a la orden del día. Es decir, ya esta generación o esta cultura te está programando para que tú no dependas de nadie ni de nada. De tal manera que te dicen, no, si te casas, o sea, no importa, o sea, aunque te cases, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Aunque te cases, aunque tengas una esposa, aunque tengas hijos, lo que sea, tú puedes seguir haciendo lo que quieras porque nadie te puede detener, nadie te puede aprisionar, porque el amor no aprisiona. Y empieza esta distorsión de pensamientos. Pero eso no es cierto. Si yo estoy casado con mi esposa, aunque todo me es lícito, pero yo no voy a hacer algo que afecte nuestra relación, nuestro amor, o incluso la salud, la vida, el pensamiento, la integridad de mi esposa. Entonces, sobre eso vamos a estar platicando el día de hoy. Porque sin duda alguna, pues en la vida siempre hay alguien que nos dice, por ejemplo, podemos tomar el claro ejemplo de y la queso, ¿no? Uh-huh. De que es broma y toda la cosa, pero, y no sé, hay veces que uno hace cosas y la gente no tiene por qué soportar esas cosas. Uf. Ojito ahí. Uno no tiene que hacer algo y la gente de ley tiene que soportarte. Uh-huh. O sea, el que esté panzón no quiere decir que tengo que soportar todo. Son facts. Son facts. Soy panzona, pero no tengo que soportar. No porque esté panzón tengo que soportarte todo. Y, por ejemplo, aquí dice todo es lícito, pero no todo es de provecho. Así es que, amigos, incluso ustedes pueden comentar, yo pensé que me iba a ser de provecho, pero no me fue de provecho. Sí. Yo pensé que no me iba a dominar, pero terminó dominándome, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede modificar su hashtag y esperamos que le haya quedado más claro. Creo que estuviste más que claro. Ya se terminó. Eso fue el guacamole. Gracias. Adiós, amigos.
Me encanta hacer esa broma. Por ejemplo, dice Mitzi Aguilar Sosa. Todo me es lícito, pero no todo me santifica. Uy. Es cierto. Dice Viridiano ¿Qué dice? Padilla. Todo me es lícito, pero no me conviene ser... A ver, ya no entendí. Mujer empoderada, pelo plateado en pecho. Ok. Ay, Dios mío. No entendí. Pepe Pollo dice, todo me es lícito. Dice, pero no debo vivir una doble vida. Uy, ojito. Es que Está así bueno. es que... Y no, cállate, Daniel. Oye, Bustos, cállate. andan con todo, ¿eh? ¿Qué dice? Dice Lupita Villegas, todo me es lícito, pero no debo creer el dicho, una no es ninguna. Y yo creo que el sonido de hoy va a ser este. Sí. Dice Leti Rivera, todo me es ilícito, pero correré con las consecuencias. Wow, ey, andan con todo, ¿eh? Oye, eso de una no es ninguna... No vamos a meternos en el debate interminable de... Es que el problema no es tomar, sino que no te emborraches. Porque conozco. ¿Ah? No vamos a entrar en ese debate. Pero, ey, eso está... O es como los que van a fiestas, ¿no? Sí. Que dicen Nomás todo... por convivir. O sea, pasa no nada. tiene nada de malo, todo me es ilícito. Uy. Pero estar yendo a fiestas y fiestas y fiestas, ¿a qué vas? A ejemplo, los hombres, a ver mujeres bailar, entonces ya estás pecando porque estás codiciando a la mujer de otro. Amy decidió hablar con la verdad. Siempre. Ah. Todo me es lícito. Pero, por ejemplo, en la iglesia, todo me es lícito, pero voy a cuidar la fe de mis hermanos. Ojo. Sonamos bien recio, oye. Ojo, porque sí. Una de las cosas que a mí, y yo platicaba con un amigo que no lo veo conectado por aquí, Eliseo Pérez Huerta, un buen amigo que siempre nos manda estrellas. Platicábamos sobre cómo hay muchos grupos juveniles, por ejemplo, que dicen, no, bro, nosotros somos diferentes. Aquí no somos como tú piensas. Y me decía mi amigo, pero qué peligroso es eso. Qué peligroso porque a veces por querer vernos diferentes O no verse religioso. o no vernos religiosos, permitimos cosas que a la luz de la escritura no deberíamos permitir. Así es. No sé, obras de la carne, pecados que a lo mejor, por ejemplo, Daniel, cállate la boca. Oye, me voy a autocensurar Ok, en este preciso sigo momento. leyendo. Tienes algo que decir. Voy a mutear mi micrófono. Seguimos leyendo. Dice... Gracias, Espíritu Santo, por Pon un frenarme. cumbión para relajar. Gracias por frenarme. Estuvo muy... Oye, yo sentí Dios santo. sentí ese freno como que asume. Suéltalo ya. Ese freno venía de 1000 a 0, mi neta. Gracias, Señor. Gracias. No pasó nada. Continuemos. Esto es el guacamole. Ok. Seguimos. Sí. Y no Ok. nos vamos. Dice, ¿Qué dice? Itzel Alejandra Hernández, todo me es lícito, pero no por eso voy a creer que puedo vencer toda tentación por mi propia cuenta. A veces sí pensamos que sin oración y sin Biblia, solo por nacer en cuna cristiana se arma. A ver, repíteme eso de cuna cristiana otra vez. Dice, a veces sí pensamos que sin oración y sin Biblia puedes combatir la tentación. Dice, Ajá. solo por nacer en cuna cristiana se arma. Pisó un cayote Itzel Alejandra. Es que sí. Esos que vienen. Tú no sabes quiénes son mis tatarabuelos. Y no me importa, óigame bien. Tú no sabes quién es mi abuela aquí en la iglesia. Ay, no. Señor, yo
Solo quiero saber quién es Cristo. Y lo más importante, que cuando Dios nos llame a su presencia o venga por lo que suceda primero, el Señor no va a decir, eres el nieto o la nieta de doña Luchita. Ah, sí. No, papi. No, mamita. Oye, ya se enfoca la cámara aquí. La enfocó en mí. ¿Irá? Ay. ¿Irá? Ay, toma eso. No es Diablo por... cochino. No somos judíos, a menos que un judío nos esté viendo. Judío de sangre que venga del linaje. Que pueda decir, sí vengo de la tribu tal, pero nosotros somos... Yo no voy a entrar en detalles. Eso es Hoy andamos muy autocensurables, Amy. Oye, este episodio posiblemente no va a pasar los filtros. A ver, continúo, dice Batman. Dice todo... Batman anda aquí. Vete a cuidar, Ciudad Gótica. ¿Qué haces aquí? Dice, todo me es lícito, pero en otros podcasts no piden ofrenda estrellas. No se enoje, varón ungido, tremendo es show. Ah, bueno. Si usted no manda estrellas, no critique. Mira, es show. Es show, pero bajita la mano, sí, ya la soltaste, claro, que la gente pide estrellas. Claro, y voy a seguir pidiendo estrellas. Es más, ¿dónde está el comentario para bloquearlo? Cuando tengas tu podcast, ya tú haces lo que tú quieras, Batman. Dice... Citla de Arcia dice, Dios no tiene nietos. Uy. Uy. Dice Citla de Arcia, todo me es lícito, pero no deben de andar en yugo desigual. Uy. Oh, oye, hoy andamos... Giovanni Castañeda, fíjate lo que dice Giovanni Castañeda. Hoy andamos al tirante. Todo me es lícito, pero correré el riesgo. Todo me es lícito, pero correré el riesgo. O sea, que se va a aventar, le vale queso. Pero es que si corres el riesgo, o sea, no queda en la frase. Todo me es lícito, pero correré el riesgo. Quedaría si dijera, no todo me es lícito, pero correré el riesgo. Si todo te es lícito, ¿qué riesgo estás corriendo? Bueno. Por favor, organice bien sus ideas, comparito. David Martínez dice, todo me es lícito, pero no me voy a pelear en Face con otros hermanitos. Oye, eso sí, ¿eh? Y miren amigos, he de confesar, Ay, yo tengo un problema. El Señor está trabajando en mí. Si yo veo un comentario totalmente refutable, siempre me meto en problemas. Eso es verdad. Amigos, soy chismoso, amigos. Oren por mí. Nah, es cierto. Amigos, estoy batallando, soy chismosa. No, pero, o sea, yo con una facilidad me meto en problemas en Facebook, Amy. Es que yo creo que hay mucha gente que no entiende el sarcasmo de Soy Daniel TV, el sarcasmo escrito. Sí. Porque, ejemplo, cuando alguien pone, ejemplo que puso de las estrellas y tú le pones, tienes razón. La persona, la mayoría de las veces cree que te estás diciendo en serio que tienen razón. Y sigue, ¿ves? Te dije, Daniel TV, que sí tenía razón y tú lo estás admitiendo, pero la realidad es que Daniel se está burlando de ustedes. La realidad es que le estoy dando avión. Sí. Entonces, yo creo que... Pero ya le has bajado, ya no has hecho tanta controversia. No, ya no. Porque también hubo una temporada de gente que atacaba así a matar. Sí. Que incluso hay un reel de eso, ahí está ahí en mi Instagram, que les dije, si algo no te gusta, simplemente sigue dándole scroll a tu celular y ya, porque te estacionas. Un comentario no va a cambiar la vida de 1,000 millones de personas. Claro. Lo que cambia es Cristo. Lo que nos lleva a todo me es lícito, pero no voy a caer en provocación. Ahí está. Amigos, es difícil no caer en provocación, amigos. La neta. Hey. La neta, o sea, cuando te hacen acá de tú, es difícil, pero oremos. Oremos para el cielo. Dice Jos y Varías, todo me es lícito, pero no voy a tararear los corridos bélicos. Oye, ¿cómo se ha puesto no vamos a entrar en detalles, pero cómo se ha popularizado el tema de los corridos bélicos incluso en los cristianos? Honestamente, yo tengo una opinión y no voy a cambiar acerca de esa música. ¿La quieres decir? Miren.
Es que, Óigame bien, es que hacedores de maldad. sí. Si tú dices, es que a mí me gusta esa música, me gusta lo que dice este muchacho, lo que canta, te gusta cantarlo, bailarlo, solo analiza de dónde vienen las letras de esas canciones y a quién está exaltando esas canciones. Ujú. Cuando tú eres víctima o tu ciudad está tomada por ese tipo de personas, yo no le veo nada bueno ni nada satisfactorio estarlo cantando. Sí. Y aún es más triste ver niños cantando esas canciones Oye, sí, se con una viralizó. hazaña y haciendo señas obscenas y diciendo las majaderías. Y qué triste que la nación esté creciendo con esta cultura, que digan, wow. No. Qué triste. Y más cuando gente del pueblo del Señor dice, ay, a mí me gusta. O sea, por Dios. Yo vi un meme que decía, oigan, ¿Peso Pluma se hizo cristiano o por qué lo están poniendo en tantas historias, amigos cristianos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me voló en la sí, cara. un Diablo mosquito miserable. salió. Diablo miserable. Te reprendo, Mosco, de maldad. Oye, me voló en la cara. Iba a Sí, salir sí, a la sí. toma toda así. Pero sí, muy mal, ¿eh? Muy mal. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, amigos, porque Ahora, sí está... una cosa es el ritmo y otra cosa es la letra, porque si me van a jugar de que, ay, pero hay géneros para todo. Sí, claro. Pero la letra, o sea, ya cuando sabes lo que significa lo que estás cantando, ahí entra el todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pusieron un mosquito bélico. Un Sí, mosquito o sea, bélico viene aquí. ¿cómo vamos? Es como si sabes que el grupo que escuchas es satánico y dices que amas a Dios y vas a la iglesia, ¿para qué lo estás escuchando y lo estás Sí, cantando? estaba muy intenso eso. O sea, Todo me es lícito, pero no voy te a coquetear, conviene, sí, claro, no voy a coquetear con el te va, infierno. como leí aquí en Corintios, dice, pero más yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese tipo, es que la música envuelve y el ritmo está pegajoso. Y no nada más ese ritmo, también las que son de música pesada, de rock pesado, o baladas que te inducen al estar siempre triste. O sea, Sí. tienes que analizar qué es lo que estás metiendo acá. Sí, y por aquí dicen, entonces ya no voy a escuchar el corrido del Patito Juan. Hombre, amigos, de hecho, un saludo a nuestros amigos de Los Herederos que sacaron el corrido del Patito Juan. Es que una cosa es el ritmo. Y ya otra lo es la dije. letra, Otra o es sea, la es lo que letra. estaba diciendo, claro. O sea, Pero yo no estoy atacando el ritmo, sino la letra. De hecho, ese corrido del Patito Juan creo que superó el 1,000,000 de reproducciones en TikTok y toda la cosa. Y no sé si usted está para saberlo, pero el bajista de Los Herederos es Usay Meraz, un buen amigo mío. Él fue el que produjo la canción del hermano quejón de Soy Daniel TV. No sé si usted la ha Órale. escuchado en alguna ocasión, pero sí, Usay Meraz, un shout out ahí a Los Herederos que se la están rifando, poniendo en alto la música cristiana. De hecho, tienen un corrido un disco que se llama Puras que dan gozo, y tienen acá unos corridos de coritos de antaño. Así es que, amigos, ahí está. Dice, Oye, perdón, adelante, ya para adelante. corregir a Viridiano, dice que es mujer, pero es que como dice Viridiano, pues, no sé, bueno, me confundí. Dice, soy mujer y me refería a que todo me es ilícito, pero no me conviene ser feminista. Oh, Es que estaba el femenino y masculino en la ojito, frase mezclado, entonces no se entendía Viridiana. Mis pronombres. No. Pero gracias por aclarar. Dice Giovanni Rodríguez, ¿Qué dice? todo me es ilícito, pero no debo dejar que el diablo me engañe. Oye, sí. Y lo triste es que a veces, pues el enemigo, una de las frases que te he escuchado que me han impactado a mí, es que a veces el enemigo pone un rostro. Es decir, una persona que tú conoces se deja usar por el enemigo y te mete el pie. Es que fíjate que Me fijo. está muy profundo. Si analizamos lo que significa estar en guerra, cuando tú crees en Dios, amas a Dios y te dedicas a estar lo mayormente consagrado, tienes que entender que estamos en una guerra. Sí. Sí. O sea, el enemigo no va a descansar hasta haberte destruido.
Y ahora sí que va a usar todos los medios a su alcance para que tú te detengas. Ujú. Ya sean problemas o ya sean personas que se dejen usar por el enemigo. Que vengan pensamientos a esa persona y te los diga a ti. Entonces, aquí hay que ser inteligentes y sí puede tomar forma de todo, de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, amiga, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, tu abuela, tu pastor, tu líder, de todo puede tomar forma. Pero hay que tener ¿cómo? Híjole, se me fue la palabra por estar hilando la frase. No puede ser. Ya volvemos. Hay que Ya tener, llegamos. gracias, hay que tener discernimiento, porque muchas veces, ay, mira, me está diciendo esto, pero posiblemente es corrección. Ah, claro. Sí, sí, sí. O es algo ejemplo, que estás iniciando algo ministerial o estás empezando a trabajar y te empiezan a decir, no, así no, o esto, y te das cuenta que eso no es de Dios. Sí, O sea, sí está viendo un estorbo, entonces hay que saber separar. claro. Eso es a lo que quería llegar. Discúlpenme, mi Bien. ardilla colapsó por 2 minutos. Y ahora, aquí la escritura en la Nueva Biblia de las Américas dice, todo me es lícito. Dice, todo me es lícito, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Es decir, hay muchas cosas que no precisamente van a ser pecado, pero no son de provecho. Y siempre caemos en esta pregunta, ¿no? Siempre cuando vamos con el pastor, vamos con un líder, no sé, ¿no? Y decimos, oiga, pastor, ¿es pecado esto? Y a lo mejor es algo que no es pecado, pero sabes que no va a ser de provecho para ti. Uh-huh. O sea, sabes que no es pecado, pero sabes que no te va a dejar nada bueno. Y para eso se necesita discernimiento y no vas a tener discernimiento pues si no lees la Biblia, si no oras. Claro, y que entiendan que los que tienen que los que tenemos que descansar, los que tenemos que dormir, los que tenemos que tomar tiempo, somos nosotros, no Dios y no el enemigo. Ahí está. Es constante. O sea, eso es lo que a veces yo siento que la gente no dimensiona, que dicen, ya, pues ya pasó. O sea, no porque, el enemigo va a decir, ya, sí pudo con eso. Se va a ir, o sea, Claro. esto es constante. Es constante. Y creo que hay una línea y muchos van a decir, qué exagerados son, ¿no? Ahí están tirando piedras, qué religiosos son. Pues se pueden ir. Pero ¿sabes algo? Yo insisto mucho en lo que son las fiestas, en la música y en cosas adictivas como bebidas o fumar, cosas así. Porque a veces a los cristianos nos gusta siempre, y no creo que sean cristianos, pero siempre saber dónde está el límite. Hasta dónde es pecado y hasta dónde no. Sí. Y si la Biblia nos está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica, te van a decir, ¿qué tiene de malo estar yendo a fiestas? ¿Qué tiene de malo estar en fiestas con mis amigos? Pero si yo te preguntara, ¿qué hablas en esas fiestas? ¿Qué hablan tus amigos? No van a decir, no, porque está Daniel, nadie diga groserías. ¿En una fiesta? O te van a decir, no, hombre, baila con la chica y la chica ahí repegando todo, o al revés. Y no es tu esposa. Es mujer ajena. Se prendió. Que le pertenece a otra persona. Y estás pecando porque la estás codiciando. Y se los digo, miren, yo crecí con mi abuelita. Y mi abuelita y yo siempre nos encantaba bailar. Siempre. Y bailábamos y dábamos vueltas y nos carcajeábamos y todo. Y a mí me gusta bailar. Pero yo bailo en mi casa. O sea, yo no ando en la calle acá. ¿Por qué? Porque el bailar es dos cosas. O bailas con tu pareja o para conseguir pareja. O para que te vean. O sea, cuando digo pareja de baile, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. O sea, ahí es donde está la línea que tú tienes que identificar. O si te están sirviendo bebidas o algo. Y tú sabes que no sabes tomar. Que posiblemente en tu familia hay línea de alcoholismo. O sea, son tantos factores que puede durar 3 horas este episodio más. Que si tú ya sabes que eso no te conviene,
No te va a edificar en nada. Nada tienes que hacer ahí. Sí. Obviamente no te vas a estar en una burbuja, pero ya que salga de ti el me voy a ir a meter ahí, eso ya es diferente. Claro. Ahí ya está diferente, porque ahí tú tomaste la decisión de meterte a la fiesta, de meterte a la borrachera, de meterte con la chica o el chico. Entonces, eso es lo que tienes que cuidar. Porque a veces los chavos piensan como que, ay, no, hombre, todo prohíben, todo esto. Es que nadie te está diciendo que seas un antisocial y no le hables a nadie. Pero que sí tengas temor de Dios y que sí sepas decir, hey, yo amo a Dios y esto no me edifica. Claro. Yo lo aprendí ya grande. Yo antes decía, pues no tiene nada de malo. O sea, ¿qué pasa? Que estoy, no sé, en un convivio o algo y hay gente que está ahí tomando. Pero luego empezaba a ver y decía, se está poniendo ya borracho. Y acá nadie estábamos tomando, pero veías eso y ya empezaban los problemas. Y yo ahí dije, ¿por qué? ¿Que por qué tengo que estar aquí? Entonces que empecé a decirle ya a mis amigos, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a hacer algo tranquilo, ¿no? O sea, que no haya nada de bebidas, vamos a platicar, estar todos en nuestros 5 sentidos. Y hubo quien dijo, no, pues yo no voy. ¿Por qué? Porque ya no puedo dejar de tomar. Pero hubo otros que, órale, va. Y compramos de cenar y vemos una película, platicamos. O sea, a eso sí se puede llegar, que respeten tu fe, que te respeten a ti. Tú no te tienes que hacer al mundo. Tú no tienes que bajarte de la cruz para encajar. Y por eso la Biblia nos dice, no te estoy diciendo, como dicen, hay una, no es ninguna, o sea, no pasa nada, o sea, va a haber una consecuencia a cada acto. Sí. Porque si tú pruebas el alcohol y dices, ay, es una, al rato van a ser 2, porque dijiste, no me pasó nada con una, voy a intentar con 2. Y luego voy a intentar con 3. Pero ¿sabes algo? Ya estás adulterando quién eres para encajar en algo. Hasta ahí mi reporte. Y algo que está también muy interesante ahorita que decías lo de las fiestas, que lamentablemente se habla mucho digamos, a nivel de grupos juveniles, etcétera, o una de las quejas que regularmente hay es que la gente nos dice que no nos divertimos y o sea, pues yo quiero ir a ese tipo de fiestas, quiero ir no sé, a los antros, quiero ir, porque no tiene nada de malo, porque todo me es lícito, porque realmente, pues, o sea, ¿qué onda? El cristianismo no quiere que me divierta, pero creo que aquí debemos enfocarnos bien. ¿A qué le llamamos diversión? Uh-huh. O sea, porque el mundo dice, ay, ustedes cristianos son bien aburridos, no se divierten. Y uno, sí es cierto, yo soy bien aburrido y no me divierto porque yo no hago lo que ellos hacen. Pero la pregunta es, ¿a qué le llamas diversión? O sea, porque es mentira que los cristianos son aburridos. Totalmente mentira. Bueno, hay cristianos que sí son aburridos. Pero ya... como hay también gente que no es cristiana que también es aburrida. Sí. O sea, no es, conozco, no es algo perteneciente a los cristianos ser aburrido. Entonces debemos tener cuidado con esto cuando nos dicen, no, es que los cristianos son bien aburridos, no se divierten porque no hacen lo que yo hago. Pero, hey, ¿a qué le llamamos diversión? Si para ti divertirte es embriagarte, estar en fiestas, consumir cosas equivocadas, bueno, tal vez el equivocado eres tú, ¿no? Tal vez tienes equivocado tu concepto de diversión. Pienso. Y sí, y fíjate, quédate con eso, que lo que te estamos diciendo y sobre todo, analízalo, despedázalo. Si es necesario que tengas tú que cambiar, tú como cristiano, para encajar, ahí no es. No te conviene ese tipo de gente. Y sobre todo, hoy precisamente me decían, porque me hablé de que era mi cumpleaños, dije, no, hombre, ya voy a cumplir años el domingo. ¿Y qué vas a hacer? Y dije, no, pues algo tranquilo a comer. Y me dicen, chica, tú necesitas ir al antro. Necesitas ir al antro y despejarte y todo. Y yo dije, no, hombre, todo, o sea, yo soy de estar en casa y todo. Y si salgo, no necesito. Imagínate, la música a tope. Gente así, o sea, no. Pero luego me puse a analizar, dije, ¿cómo por qué tendrías que dejar pasar ese tipo de cosas? Gente que se tiene que adulterar para disfrutar la vida.
¿Adulterar cómo? Consumiendo cosas ilícitas, embriagándote, estar fume y fume y fume, o estar teniendo múltiples parejas para que te diviertas. Exacto. Para que sepas la vida. No tiene sentido que tengas que hacer eso. La plenitud no está ahí en adulterar algo. Sí. Por eso cuando te dicen no todo te conviene ni no todo te edifica y no dejes que eso te defina, es porque tenemos que estar totalmente del otro lado. O sea, no tendrías por qué perder tus 5 sentidos para decir, me divertí. Me divertí. Claro que no. Oye, sí, bueno, voy a tocar el tema, pero cuando Pablo dice, cuando estás, el Espíritu Santo está en ti y estás hablando en otras lenguas, no estás en trance, no estamos locos, o sea, en todo hay un orden. ¿Por qué quisiéramos adulterar las cosas? ¿Por qué quisiéramos quitarnos de nuestros cabales y nuestro raciocinio y estar al 100 para satisfacer algo? No tiene sentido. Ahí lo que pasa es que llamamos diversión a satisfacer la carne. ¡Ojo! Ahora, dice aquí. Ok, todo es lícito, pero no todo edifica. Pero fíjate, en el versículo 24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y parte del mensaje que hoy nos bombardea es que te valga un cacahuate tu prójimo. Haz tú lo que quieras hacer y sé libre. Que esa es otra de las cosas. Aquí alguien comentaba, déjame, aquí está el mensaje. Carlos Vaz dice, mi religión me lo prohíbe, jaja, ne. Y eso es, yo creo que esa es una de las respuestas también que tal vez están algo equivocadas cuando te dicen, oye, es que esto, no es que mi religión me lo prohíbe. No es cierto, la escritura aquí dice, ¿no? Todo te es lícito. Pero, todo me es lícito, pero yo reflejaré a Jesucristo. Sí. Ojito ahí, raza. Porque sí, o sea, definitivamente hoy, incluso lo que tú mencionas va muy de la mano con todo el tema de las ideologías de hoy, ¿no? O sea, tienes que modificarte para llegar a la plenitud. ¿Pero por qué? O sea, esa es la gran pregunta. Y el tema de modificación, no digo algo en específico, sino tus pensamientos. Tienes que modificar, tienes que dejar de pensar así para que seas pleno. ¿Seguros? Tienes que dejar tienes que modificar tu fe para que ahora sí seas feliz. ¿Seguros? Pero lamentablemente, bueno, el mundo y el hombre siempre está en constante búsqueda de lo eterno y corremos en círculos sin darnos cuenta que es Cristo el camino, ¿no? Así es. Vamos a leer otros Venga, fuerte el aplauso. Comentarios. Déjenos ahí qué opinan de lo que estamos hablando. Vamos a leer otro. Bueno, en lo que encuentras, yo quiero agradecer a Giovanni Rodríguez que nos mandó 80 estrellas. Muchísimas gracias, Giovanni. Ahí te va. Muchísimas gracias. El guacamole. Muchísimas gracias. Ya encontré el comentario. Dice Mayeli Pérez. ¿Qué Todo me es ilícito, pero chicos cristianos que lideran a otros escuchan ya sin vergüenza música que es demasiado explícita sexual. Uy, creo que alguien pisó un callo. El tema de qué estás consumiendo. Dice, por aquí tenía un comentario. Todo me es lícito, pero no busco el bien del prójimo. Chale. Y esto está interesante. Por ejemplo, en tu congregación, ¿cuántas decisiones de las que has tomado o sea, buscando tu bien, cuántas o en cuántas consideraste a tu prójimo? Uh-huh. O sea, ahora, no estoy diciendo, cada que tú vayas a hacer algo tienes que preguntarle a tu prójimo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? O sea, no.
A eso no se refiere la escritura, pero si yo voy a hacer algo, debo tener en consideración a mi prójimo. Tal vez lo que yo quiero hacer va a ofender a mi prójimo, tal vez va a pisotear a mi prójimo, tal vez lo va a hacer sentir mal, tal vez. Y tampoco queremos caer en este punto de que, o sea, entonces ahora si mi prójimo no quiere, yo no lo voy a hacer. O sea, no, también está la madurez del prójimo, ¿verdad? Claro. O sea, no es que toda la vida voy a estar, no sé, hay prójimos que no quieren madurar nunca. Mm-hmm. Hay prójimos que dicen, no, me ofende, me ofende. La pregunta también es, prójimo, pues ¿cuándo vas a madurar, no? Pienso. Así es. Pienso. Por aquí habían hecho un comentario. Dice. Dice Citla de Arcia. Desde secundaria y prepa me excluían por no ir y hacer lo mismo que ellos. Ahora me doy cuenta de cuántas cosas Dios me libró. Del aplauso. Es que al momento no lo vemos. O sea, estamos, obviamente que cada edad es respetable y los problemas que tienes en esa edad se respetan, son problemas. Claro. O sea, yo en secundaria me estresaba si no sacaba 10. Ya en la universidad dije, aunque saque 7, me conformo. Pero, o sea, al momento lo ves como un problema. El no me van a hablar, no voy a encajar. O sea, pues, ¿qué tiene? Te diría yo, pero sé que duele el decir, ya no te van a invitar. Pero, ojo aquí. Ajá. Hay gente que no necesita ¿cómo decirlo? Porque a veces ni siquiera se da el lugar para, no, es que como soy cristiano ya no me invitan. O sea, simplemente no te invitan y ya. Sí, tal vez no les caes aunque no seas cristiano. O sea, tal vez no es tu cristianismo. Eres tú. Y pasa, y no digo que sea la persona, pero pasa. O sea, tenemos que estar acostumbrados al rechazo. ¿Por qué? Porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Claro. O sea, por estar conmigo, te va a venir una buena. Eso sí. Y si ya Jesús nos dejó advertido, tendríamos que prepararnos. Y eso es algo que a mí me gusta siempre enseñar. Que a mí en lo personal, yo sí soy de las ñoñas que lee los manuales, la que va en el avión y sí leo qué dice el avión. Sí le pongo atención a la azafata. Sí, porque sí me da temor no saber. O sea, cuando llego a un lugar, no saber qué se tiene que hacer. Y la Biblia es bien clara. O sea, Jesús nos está diciendo, a causa de mi nombre, por seguirme a mí, por ser hijos míos, te lo dice una y otra vez. Somos contrarios al mundo. Sí. Entonces, si ya Jesús te lo está advirtiendo, ya cuando creíste es muy fácil, ay, es que todo es amor. O sea, no. Todo es prosperidad. No. O sea, sí va a haber problemas y tenemos que saber lidiar con ellos. Y sí tenemos que tomar decisiones que van a afectar a nuestra eternidad. Sí. Y hay que estar preparados para ello. Cuando te llegue así y que tengas que tomar una decisión, tiene que venir a ti. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y tienes que analizar, esto que me están presentando, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Agrada a Dios? Y no es religioso, eso se llama amar a Dios, eso se llama temor de Dios. El que analices y que digas, Señor, esto me alejará de ti o me acercará más a ti. Sí. Y era lo que te decía hace rato, que a los cristianos, o bueno, vamos a hablar de los seres humanos para no enfocarnos en los cristianos. Nos gusta saber hasta dónde está el límite de las cosas. Uh-huh. Casi siempre vas a encontrar a alguien que va a querer saber dónde está el límite de lo bueno a lo malo. Siempre. Sí. Y yo te diría, ve al lado opuesto. O sea, acércate a la fuente que es Jesucristo y deja de estar preguntando dónde está el límite. O sea, el perrear con mi amiga o mi amigo en la fiesta me acerca a Dios, pero nada más fue una vez. Pero no le hice daño a mi prójimo. O escuché música que no agrada a Dios. ¿Cómo sabes qué música no agrada a Dios? Uy, no me toquen ese vals porque voy a salir bailando. O sea, no puedo creer que todavía a estas alturas estamos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué religiosos?
¿Qué le estás dando a tu corazón? ¿Qué Yo le soy estás religioso. dando a tu mente? Eso. ¿Qué conviene más que cuando estás en medio de la aflicción, que te dijeron, tienes cáncer? Y a tu mente solo le diste canciones de, oh alma mía, alaba a Jehová. O, ya no soy inocente, venganina. ¡No! ¿Qué te va a ayudar más? ¿Qué te va a edificar más? Esa referencia, Amy, estuvo al tirante. La verdad, o sea, si no lees la Biblia y te dicen, te quedas sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Ahí. El Espíritu Santo te recuerda las Escrituras. Te dice, hey, esto, pero pues si no la lees, está empolvada. ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? Pues tu memoria está vacía. ¿Qué te puedo recordar? Oye, Amy, yo siento que estoy sude y sude, pero no. Y a mí en la espalda la tengo bien fría por el aire. Creo que vamos a cambiar de lugar ya. Ya, yo creo. Vamos a ver, espérate, vamos a ver aquí. Amigos, sigamos con sus comentarios mientras muevo tantito aquí las rendijas para que Amy no Va a quedar así. quede como pollo de pollería. Ay, no, qué feo, así colgada. Espérenme, denme un momento, amigos. Listo, amigos, ya llegué. Le pedí al maquillista. Le pedí al área de maquillaje que me pusieran al puro 100. Carlos Medina, nos hace una pregunta interesante. A ver, ¿qué pregunta Carlos Medina? Dice Carlos Medina, lo quitaron de servir por hacerse un tatuaje. ¿Qué opinan? ¿De veras quieres que te dé mi opinión? De veras. Si te doy mi opinión, es mi opinión. Mía. Nada de que, uy, mira, Daniel, es un religioso. Mi opinión es esta, sin siquiera entrar al tema de la escritura. Mi opinión es esta. Si en el lugar donde vas a servir dice prohibido tatuajes, ¿para qué te tatúas, compadre? Te quiere hacer el relevante. O sea, si la iglesia te dice, hey, aquí no permitimos tatuajes. O sea, pero ojo, yo no conozco, hasta este momento, yo no conozco una iglesia que le prohíba la entrada a la gente con tatuajes. O sea, yo no la conozco. Yo. Porque es muy fácil la gente decir, hoy todas las iglesias prohíben. ¿Seguro? ¿Ya le preguntaste a todas las iglesias? ¿Ya visitaste todas y Primero, cada una de ¿le ellas? hablas a tu pastor? O sea, porque a veces somos bien boca floja, ¿no? De que hoy prohíben a todas las iglesias. ¿Seguro? Hice un censo ya mundial. hiciste un censo de todas las iglesias. Pero yo lo que siempre digo es, no conozco una iglesia que te prohíba por entrar tatuado, pero conozco muchas iglesias que no permiten el tatuaje en la plataforma. O sea, y la neta, amigos, es la cultura de cada iglesia. O sea, yo no puedo llegar con la iglesia y decirle, no, tú estás mal porque no me dejas subir. Amigos, si es el reglamento y no te dejan servir porque tienes un tatuaje, pues vete a una iglesia donde te dejen servir porque tienes un tatuaje. O sea, esa es la opinión sin entrar al tema escritural. Pero, por ejemplo, la escritura dice, no hagan nada por contienda. Entonces, si tú vas a querer ir a pedir una oportunidad sabiendo que no te van a dejar entrar por el tatuaje a un ministerio, si tú vas a entrar a hacerlo para pelear, ya ahí tú ya estás invalidado. Por más que tú digas, no, pero el tatuaje, si tú ya vas a pelear, ya bailaste. O sea, entonces, si tú me preguntas, mi opinión es esa. O sea, si el ministerio te dice no tatuajes, no tatuajes. O sea, ya, ¿qué puedes hacer? Es la cultura de cada iglesia. Creo que puso que invitan pastores tatuados. Bueno, pues pregúntale al pastor entonces. Pero tomando lo que dice Daniel, dice, pero invitan pastores tatuados. Sí, pero esos pastores no son de tu congregación. Pues sí. Y tú no sabes de esos tatuajes de cuándo son.
Exacto. Si son de antes de estar con Cristo o ya con Cristo. Aquí las reglas es que si en tu iglesia te dicen que no, sigue las reglas. Claro. Si ya tomaste una decisión sabiendo las reglas, tienes que afrontar las consecuencias. Si en tu Claro. iglesia te dicen, así no subes, pues ni modo. No por ti van a cambiar todo un reglamento. Ey. O sea, hay que ser también coherentes y conscientes de que nada más por un algo de nosotros, no quería decir la palabra, pero puede tornarse como por una chiflazón de nosotros. Pero no se va a cambiar todo un reglamento por eso. Hay que ser también conscientes de nuestras decisiones Sí. y afrontarlas. O sea, Sí, porque ahí caeríamos en el error de, es que no me aceptan en un ministerio porque estoy tatuado, entonces yo me voy a encargar de exponerlos. Ahí ya estás cayendo tú en el error. Entonces, yo por eso decía, dice Jonathan Velázquez, se me hace que ya perdieron un seguidor, tíos. Pues ni modo, ¿no? Me pidieron la opinión. Pero eso es, incluso en algún momento alguien me preguntó, oye, fíjate que me quiero tatuar, pero no sé si... Y también es bien interesante porque siempre dicen, me quiero tatuar, pero no sé qué vaya a pasar. Si te dicen que no sé qué vaya a pasar, es porque no están seguros de que deban hacer las cosas en primera, ¿no? Pero yo le dije, mira, pues, la iglesia en donde estás tiene la cultura así. Y no permiten esas acciones de forma consciente, ¿no? Entonces yo solo le dije, solo prepárate. O sea, prepárate para cuando te digan, pues que no vas a poder servir en tal o cual ministerio y aguanta. O sea, pues sí. eso es todo, ¿no? Incluso yo tengo amigos que dicen, recientemente acabo de platicar con un amigo y me dice, yo no tengo nada en contra de los tatuajes, pero yo no tengo ninguno. Porque yo sé que me puedo cerrar las puertas. Yo sé que el que yo tenga un tatuaje me puede cerrar la puerta en una iglesia y yo no puedo ponerme a juzgar a la iglesia. O sea, yo no puedo ponerme de que no, ustedes son unos religiosos. Esa es la cultura de la iglesia. Entonces, todo me es lícito, pero aquí, pues dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, pienso que... Por eso no me gusta dar mi opinión en esos temas, porque sí, no es popular mi opinión. No es popular. Pues es que ya tiene que ver mucho de la iglesia en donde estés. Sí, o sea, yo claro. conocemos iglesias donde puedes ir en shorts y en chanclas y playera Claro, y no pasa nada. claro. Y hay iglesias donde no, los hombres tienen que venir con traje y corbata y las mujeres con falda o vestido Sí, abajo de la rodilla. O sea, ya es de cada iglesia. claro. Y si desde sí, un sí. principio ya te dijeron y ya viste y no te gusta eso, pues ¿para qué estás ahí? Sí, incluso, o sea, en alguna ocasión hemos estado en algún lugar y hemos dicho, ¿saben qué? Nosotros no comulgamos con esto. Si quieren, nos quedamos afuera. Es verdad, sí. O sea, para no incomodarlos, si quieren, nosotros nos quedamos afuera. Y dijeron, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. O sea, porque, digo, entiendo que es tu cultura, pero yo no creo no eso. comulgo en eso. Claro. Y yo no vengo a hacerte un pleito ni nada, ¿no? Ni vengo a cambiar la iglesia. Ni vengo a cambiar tu O sea, iglesia. no. E igual, o sea, por ejemplo, yo en los eventos juveniles, yo predico con jeans, con a lo mejor camisa de botones o tenis, etcétera. Pero si el organizador del evento, el pastor, me dice, oye, Daniel, pues aquí predicamos con corbata. O sea, yo me pongo mi corbata y predico. Claro. O sea, no me voy a poner como que, oiga, no, ¿verdad? Ya que si me dicen, no, pero al evento juvenil tienes que venir con corbata, pues ahí sí dirían, hermano, pues mejor invite a otro, ¿no? O sea, no es la línea que yo manejo, ¿verdad? Pero bueno, espero que nos sigan queriendo igual. Ya te contestó. Y Ya me contestó. positivo. Dice, a ver, ¿qué puso? Puso, brother, me gusta tu sinceridad. Creo que a muchos, y eso vale más que cualquier opinión. Gracias. Qué bueno. Dice Surizaday Martínez, dice, justo algo así me pasó, pero con el tema de que las mujeres arriba de la plataforma deben usar falda. Y yo subí con pantalón a ministrar la alabanza y mi pastora muy amable y con mucho amor me dijo que es cuestión de ética en la iglesia. No es pecado usar pantalón, pero que ahí tienen esa regla. Exacto. O sea, creo que como cristianos maduros, Ey.
debemos Eso. entender la cultura y las reglas de cada iglesia. Exactamente. Y yo, algo que yo he entendido, y no tiene mucho que lo entendí, es que yo no puedo cambiar la cultura de una iglesia. O sea, Claro. yo no puedo llegar y decir, por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera innovar y lo que sea, no puedo cambiar la cultura de una iglesia. Solamente el Espíritu Santo puede transformar los corazones. Fin. Y no todos van a pensar como yo. Y está bien, o sea, no pasa nada. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Amy, ¿qué te parece si agradecemos a Wendy Román Jiménez? Manda 310 estrellas y dice, ¡Wow! ¡feliz cumpleaños! Gracias, Wendy! Wendy. El guacamole. Gracias, Wendy. Dice David Peralta, entre comillas, entonces me voy a una iglesia donde sí me permitan tatuarme. Pues sí. Pues ¿qué te voy a decir yo? A mí no me pregunten que si es pecado. ¿Por qué? Porque, amigos, yo no soy su pastor. Yo no les voy a responder esa pregunta. Yo creo que si ya están dudando. Sí, Ya ya desde estás ahí dudando, ya ya. no. Pero, amigos, y eso se lo aprendí a Ram Reyes. Shout out ahí a mi gran amigo Ram Reyes. Que él me decía, amigo, yo dejé de dar consejos en mi página de internet porque pues, la gente es astuta. Y luego dicen, Daniel Es TV que dijo. Daniel dijo que no es pecado. O sea, entonces yo opté por eso. O sea, ha habido gente que me manda comentarios así muy delicados y me dice, y quiero su consejo. Y yo les digo, discúlpame, no soy tu pastor, no te puedo dar un consejo al respecto. Porque yo no quiero que tomes mis palabras y vayas a hacer un zafarrancho a tu iglesia, ¿verdad? Pero bueno, hay otros casos donde Amy y yo sí podemos entrar, casos que son ligeros o que no tienen que ver con contrapuntear la cultura de una iglesia. Bueno, seguimos con Así los comentarios. Vamos a agradecer acá también que Agref Villatorio dice, que pase el tatuado. Dice saludos desde Sacramento y nos mandó 600 ¡Vámonos! estrellas. Eso se merece una fanfarria. ¡Bere, bere, bere! ¡Viva! Muchas gracias. Y también ahí tiene su bailecito guacamolesco. Guacamole. Guacamole. El guacamole. Muchísimas, Yeah. muchísimas gracias. Oye, dice Cloveral. Ya se puso aquí. Vámonos, vámonos. Se puso horripicoso. Dice, en la iglesia del primo de un amigo. Dice, no prohíben el maquillaje a las hermanas, pero cuando suben a ministrar no pueden pasar maquilladas. Pues mira, no conocemos la iglesia del primo de tu amigo, pero pues ahí sí no podemos opinar nada. O sea, nosotros somos súper respetuosos de las culturas de cada iglesia. El Señor nos ha enseñado eso. Nos ha costado entenderlo. No voy a decir que no. Pero pues bueno, o sea, si alguien me preguntara, yo sí les diría, bueno, si una chica nos preguntara, oye, pues ¿cómo ves que no me dejan subir maquillada? Le diría, bueno, ¿quieres estar en la alabanza? Y dijera, sí. Paga el precio. Pues no te maquilles. Pues sí. Oye, es que ya, eso volvemos a lo mismo, ya es de cada iglesia. O sea, yo conozco iglesias donde las mujeres van todas abnegadas, sin maquillaje, cara lavada, así, todas cebosas. Pero la Y andan así. lengua bien Ay, sí, mi señor. Y afuera las ves maquilladas en ¿Y afuera? vestidazo, con rayitos platinados, entaconadas, y dices, a ver, ¿cómo? O sea, no tiene sentido. Pero eso ya es de cada quien, o sea, ya es de la iglesia. Y la convicción de la persona, pues obviamente como dice Daniel, si te dicen para subir tienes que hacerle así, pues Pues ya. te subes y si no quieres, pues no te Pues no subas. te subes y ya. Es que es tan sencillo, pero la gente que quiere Te pelear, encanta pelear. a la quiere defender raza. su punto. ¿Por qué no puedo subir en pantalón embarrado que se me nota todo? Porque no puedes y punto. Ya. Si supiera, imagínense, como a veces digo, ay señor, qué bueno que no se puede. Pero que por 5 minutos saliera así como que una nubecita y se viera todo lo que estamos pensando. Creo que nos asustaríamos de ver lo que la gente piensa. O sea, tú no sabes cuánta gente en la iglesia
así como uno va a lo mejor con dolencias, con problemas, que el trabajo, estresados, con miedos, ansiedades, hay gente que va con ganas de pecar, de fornicar, que está batallando con su sexualidad, y vienes tú y un pantalón todo remangado, remetido. O sea, y así quieres subir, y así quieres pasar al frente o qué sé yo. Pues por algo en las iglesias hay un reglamento, Claro. es por el bien de los demás, es para bendecir a los demás. Y créeme que a veces aunque tengas la falda hasta el piso y la corbata bien cerrada, como quiera la gente peca. Pero es un protocolo, son incluso, y eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá siempre me decía, si te manda a llamar al presidente de México, te van a dar un protocolo para entrar al palacio. Uy. Te van a decir, hey, es con etiqueta, es de gala, es... Y no creo que vas a llegar en short y decir, no, a ver, a mí me recibes así porque así me gusta a mí. No, claro. Y ahí fue cuando entendí, cuando empecé a trabajar me dijeron, no, aquí no es con jeans y tenis, aquí es con el uniforme que te vamos a dar y botas con casquillo que pesan. Y no es opción. Claro. Y fajada con cinto. O sea, son reglas, pero a la gente a fuerza quiere cambiarla. Me encanta. O sea, fíjate qué curioso. Y aquí va un dato apologético. A ver. La gente cuando se queja de eso quiere hacer su voluntad, ¿no? Y dicen, es que a mí no me dejan ser como yo quiero ser. No. Es que tú no quieres ajustarte a las reglas. O por ejemplo, la gente puede decir, es que ¿quién se creen para decirme que está bien o mal mi manera de vestir? Está mal eso. A ver, tú dices que estoy mal por decirte que está bien y que está mal, pero tú también al mismo tiempo me estás diciendo que estoy mal. Estás haciendo lo mismo que yo. ¿Me explico? A veces nosotros queremos como que, no, aquí nadie debería decir que está bien y que está mal. ¿Y cómo sabes que tú ya estás diciendo que está bien y que está mal? Tú caes en tu propio juego, caes en tu propia trampa. Entonces, en tu propio juicio. Caes en tu propio juicio. Exacto. Entonces, amigos, neta, yo creo que eso es tema para el siguiente episodio. El tema de me cuesta seguir las reglas. I like it. Ese es el siguiente tema, Amy. ¿Qué te parece? Vamos a apuntarlo porque Vamos a apuntarlo. ¿Qué opina la gente? Que el siguiente tema del guacamole sea me cuesta seguir las reglas. Que esté basado en porque toda autoridad es puesta por Dios. Y dice Linda de Martínez, sí, de ahí viene todo este rollo del mismito corazón. Exacto, amigos, exacto. Porque, amigos, neta, si no hay un orden, digo, y aquí es donde también nosotros mismos nos metemos el pie, amigos. Las reglas, aunque algunas son para, bueno, no lo voy a... No lo quemes. No lo voy a quemar. Pero a veces decimos, sí, Dios es un Dios de orden, pero tú no quieres ordenarte en la iglesia. A veces decimos, no, Dios es un Dios de orden, pero a ti no te ordena ni tu mamá ni tu papá. Ojito ahí. Pero fíjate lo que dice aquí, Amy, el versículo 31 de 1 Corintios 10. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa. Busted. Háganlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es, Yes. si sabes para dónde va. Yes. Si sabes para dónde va. Hazla. Si sabes para dónde va. Lo que quieres imponer en tu iglesia es para la gloria de Dios. Yes. Aquí lo dice, amigos. Aquí, miren. Aquí. Versículo 31. Aquí lo dice 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa. Cualquier cosa. Oye, pero tomar una cerveza. Cualquier cosa. Oye, pero
ir al antro. Cualquier cosa. Pero maquillarme en la alabanza. Cualquier cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Bien no torcidos ya. ¡Ay, no más! Ya valió. ¡Ay, no más! Porque somos bien buenos para decir, no, aquí son bien opresores religiosos. ¿Estás diciendo eso para la gloria de Dios? Uy, o le estás diciendo a Dios que es opresor. Ay, ay, ay. Es que aquí ponen muchas reglas y yo no voy a obedecer esas reglas porque son de hombre. ¿Estás desobedeciendo las reglas para la gloria de Dios? ¿Sabes a qué me recordó ese versículo cuando nos habla de las obras de la carne? Y cuando dice, como ya los he dicho antes, que los que practicaran tales cosas... Ah, no, perdón. Cuando está diciendo orgías, enemistades, herejías, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, te das cuenta que la Biblia te está abarcando absolutamente todo. O sea, va a decir, ah, no, ahí no dice tal cosa. Todo. Todo. Y el versículo 31 es lo que te acaba de decir. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, sí, todo. Aquí, Montserrat Peinado nos pregunta esto. Y porque es fan destacada, se la vamos a responder. Dice, A ver. ¿y qué opinan sobre que las mujeres no deben de ser pastoras? Porque desgraciadamente el feminismo se está metiendo aún en las iglesias. Mi respuesta es, el tema del pastorado femenil y el feminismo no están relacionados. Esa es mi respuesta. Digo, que alguien lo relacione y lo tuerza es otra cosa, pero hasta ahí voy a decir. Yo creo que la respuesta está en qué tipo de organización religiosa pertenece a tu iglesia. Ahí pregúntale. O sea, si en tu organización permiten pastoras, felicidades. Si no, felicidades. Fin Porque del tema. eso es un tema de acuerdo a la organización. Hay organizaciones que no dan opción a las mujeres de ser pastoras, maestras, líderes, de ni siquiera tocar el micrófono. Y no es feminismo, sino que tienen ya pues un reglamento, un lineamiento y una interpretación de las escrituras. Y pues aquí en un guacamole no vamos a cambiar ninguna Ninguna organización. Así es que, siguiente pregunta. Pero, fíjate, dice versículo 32, Amy. Ay. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, hace que O sea, no te sí, puedes andar por las ramas. sí influye lo que haces, sí puedes afectar a la iglesia. Dice, no seas motivo ni a judíos, ni a griegos. No, pero yo no soy judío ni griego. Ni a la iglesia de Dios. A la bestia. Pablo andaba Tirando balazo. tiros para el diablo. ¡Plo, plo, plo! Amigos, creo que no hay para dónde hacernos, amigos. No hay para dónde hacerlos. Luego dice, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es decir, ¿cuántas de las cosas que hago o digo o critico o me abstengo o pregono o predico, cuántas de las cosas que hago las hago para que otros sean salvos? Amy. Ya. Estuvo fuerte. Fin del tema, Amy. Ya no Ya. quiero volver a hacer un episodio del Vagabundo. Oye, qué Amy, fuerte. ahí lo dice la escritura, Amy. Yo, híjole, ¿qué puedes agregar a eso? O sea, Es que la Biblia está muy clara, o sea, no hay más.
¿Qué más? Oye, Pablo, Pues, pero es que tú no conoces a mi pastor. No, y fíjate que a veces he escuchado este pensamiento de que no, la gente nos aceptaría si fuéramos más como Jesús. Por eso la gente nos rechaza, porque no somos como Jesús. Amigos, eso es falso. Jesús dijo, el mundo me odió. Es más, si hubieran aceptado a Jesús tan bien como ustedes pregonan en el mundo, no lo hubieran crucificado. Me no entender. Porque hay mucha gente digamos, con afán de irse hacia nuevas corrientes o ideologías que así afirman. No, es que si eres más como Jesús, la gente te va a aceptar. Por eso no seas como los religiosos de tu iglesia, sé como Jesús, porque si eres como Jesús, la gente sí te va a tolerar. Amigos, no es cierto. Crucificaron a Jesús, amigos. Y Pablo dice, hey, imítenme a mí como también yo imito a Cristo. La pregunta es, ¿cuántos pudiéramos decir como Pablo dijo, imítenme a mí? Amigos, esto se acabó. Adiós. Amigos, esto estuvo potente. Lo dije en inglés también. Estuvo potente. To entender. Amy, creo que no hay mucho que agregar. No hay más que agregar. Yo creo que la Biblia es súper clara y no hay para dónde hacernos. A veces queremos adulterar o queremos hacer la Biblia a nuestra conveniencia o aligerarla, pero creo que la Biblia es muy clara. Y eso que dijiste de Jesucristo, híjole, eso es lo que a mí me pega durísimo porque hay mucha gente que anda con esa bandera. Sí. De si fueran más como Jesús y que no sé qué. Y por eso yo no creo en los cristianos, no creo en la iglesia. Creo que no. Amigos, a Jesús lo crucificaron. ¿De qué me hablan? ¿Y sabes algo? Jesús obedecía al Padre estando aquí en la tierra, nunca le faltó el respeto, jamás. Siempre siguió lo que le mandó y las reglas que le dio, nos enseñó todo lo que tenemos que hacer para llegar al Padre. Nunca lo viste faltar ¿y por qué Dios? ¿Y por qué esto? Jamás. Entonces, si fuéramos más como Jesús posiblemente, no estaríamos preguntándonos, ¿tomar una es pecado? Ir a la fiesta me va a alejar. Creo, ¿verdad? Nos van a cancelar. Se van a ir 1,000, 8,000, dicen. Pero sí, incluso también caemos en este error de, hey, Jesús se juntaba con los pecadores, amigos, pero Jesús no hablaba lo que tú hablas con los pecadores. Y la diferencia es que les decía, ve y no peques. Ojito. No de, vamos a pecar juntos. ¿Ah? Ojito. Pero bueno, queremos agradecer a Aragreb Vittorio. Dice, pónganse los tatuajes que le pusieron a Jesús en la espalda. Ese estuvo fuerte. El guacamole. El guacamole. Se puso bueno, Hemos creado un monstruo. Pero bueno, Amy, ¿qué te parece si ya vamos concluyendo este tema? Ya nos quedan 20 minutos para las 10. Oye, estuvimos 2 horas, Amy. Bueno, estuvimos 1 hora 45 minutos, vamos a estar aproximadamente. La próxima semana quisiéramos llegar puntual a las 8 de la noche o a las 9 o no habrá. Dependiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice Chloe Veral, el que no soporte la presión que siga su camino. Claro. Aguante permanencia voluntaria, recuerda. Aguante la presión. Por eso nosotros al inicio hacemos la alerta. Sí. Al que no le guste, a su casa. Puede seguir su camino. Amy, ¿a qué conclusión puedes llegar para cerrar el tema del día de hoy? Creo que si estás batallando en tomar decisiones que te acerquen a Dios o que cuestionen tu fe, en cuestión amistades o costumbres, lo que sea, necesitas
adentrarte más en la presencia del Señor, leer más las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para tomar buenas elecciones. Para cuando te llegue la propuesta puedas cuestionarte, ¿me es ilícito? ¿Me conviene? ¿Esto me acerca al Padre? Y recuerda lo que te dije hace como una hora. Si te tienes que bajar de la cruz para encajar, ahí no es, ese no es tu círculo de amigos. Recuerda que nosotros no estamos para hacernos al mundo. Nuestro trabajo es hablarle al mundo de quién es Jesucristo y acercarlos al Padre. Y creo yo que teniendo vida de mundo no lo vamos a lograr. La única manera que podemos acercarnos es hablando el Evangelio, hablando de Cristo, teniendo un testimonio coherente, que lo que sale de nuestra boca tiene coherencia a lo que le estamos diciendo a la persona. Y yo sé que a lo mejor nos están viendo chavitos, ¿no? Que dicen, entonces ya me están privando de ir a fiestas, ya me están privando de esto, ya me están privando de... Todo te tal lícito, cosa. compadre. Solo date cuenta qué es lo que te aleja de Dios o que te acerca. Claro. Y esa sería mi conclusión. Fuerte el aplauso. Amigos, neta, mi conclusión sería que debemos elevar un nivelito ahí más en nuestra madurez, en nuestra fe. Ser maduros en la fe también es saber decir no a ciertas cosas que aunque me sean lícitas, pero no tiene provecho. Ser maduro en la fe también es ser más analítico en lo que dejo pasar a mi vida, en lo que consumo, en lo que escucho, en lo que hablo, en cómo me comporto en público. Y madurar en la fe también es ser integral, es decir, que las decisiones que tomes en privado las puedas tomar en público, que lo que hagas en público puedas hacerlo en privado también, y que siempre busques glorificar a Dios en todo lo que hagas. Busca glorificar al Señor, aunque a veces tú digas, ay, pero ¿por qué? Y, amigos, busquen glorificar al Señor. No hay mejor recompensa que aquella que viene de Dios. No hay mejor recompensa que hacer la voluntad de Dios, aunque eso implique negarnos a nosotros mismos, porque sabemos que nuestra recompensa está en la eternidad. Así es. Y amigos, no duden en que todo lo que hagan para glorificar a Dios va a ser bendecido por el Señor y va a ser prosperado. Porque glorificar a Dios implica negarnos a nosotros mismos y no permitir que nuestra carne nos controle por encima del Espíritu Santo. Fuerte el aplauso. Amy, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Amy-GH. O búsquenme. Se me estaba atorando la saliva, perdón. Como Amy-GH o Amy Gallegos, y ahí les voy a salir. Es únicamente en Instagram. Sí, y a mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Ya no he quitado tu Twitter, Amy, de ese video. Ya lo voy a hacer para la próxima semana. Voy a renovar estos bannercitos. A mí pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Y por favor ayúdenos. Suscribir. Ya no apareció. Ya no quieren. Ya no quiere. Ya no. Ahí está. ¡Mamá! Por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal de YouTube. Este episodio va a salir publicado en YouTube el día lunes, primero Dios. Va a estar también subido en Spotify. Y el día de mañana ya vamos a estar al corriente con los episodios que nos faltaban subir del Guacamole a las plataformas YouTube y Spotify. Así es que, por favor, regálenos una calificación ahí en Spotify. Suscríbanse al canal de YouTube. Y si usted escucha este podcast, ya sea en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sea, regálenos un review para que el podcast pueda posicionarse y más personas puedan escucharlo. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseando que tengan un fin de semana bendecido, prosperando y en victoria. Que se la pasen bien. Vayan a su iglesia, congréguense, por favor. Y amigos, no olviden que el Señor tiene el control de todas las cosas. Si ustedes ya saben que están yendo por el camino equivocado, no tarden en regresar a los brazos de Cristo, porque Él tiene planes de bendición y planes de plenitud para nosotros. Dice Yesa Arcos, el episodio 32 no está en YouTube. Ayuda. Es que en YouTube no empezamos a subir todos. O sea, no tienen... No está desde el primero. No está desde el primero.
sino desde el que está. Y desde ahí empezamos porque sí, ya eran un montón de podcasts y pues no, discúlpenos. Pero Amy, gracias por haber estado con nosotros. Te amo mucho y deseo que te la pases bien en tu cumpleaños. Deseo lo mismo, que el domingo se pueda disfrutar. Sí. Y gracias, Daniel, por poder estar el año 34 haciendo el guacamole. Yes. Muchas gracias, te amo muchísimo. Te amo mucho. Y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, amigos. Tomen su screenshot y etiquétenos. Vamos a dejar de hacer la pose de los screenshots. Sí, donde ustedes quieran hacer screen. Sí, porque luego ni nos etiquetan. 2 personas. Digo, qué chido, ¿verdad? 2 personas, pero quisiera que más personas nos etiquetaran. Así es que esta va a ser la última pose. Órale. De ahí en adelante, usted tome el screenshot donde usted quiera. ¿Está bien? Vale. Pose. Tome el dígito. Voy a poner pose de sorprendido. O pose así de... Ya estoy analizando. Me será lícito. Así. Pero esa ya la tengo, ¿no? Pensando. No, pero otra vez, no pasa nada. Pose de todo me es lícito. Ponga su celular en horizontal o en el que usted quiera y haga el screenshot. Espérame. Yo voy a hacer sorprendido. No lo pongo así, ¿no? Así. 1, 2, 3. Listo. Gracias, amigos, que tengan buen fin de semana. Bonita noche. Gracias. Dice Gaby Carbona, ustedes no repostean, no sea mentirosa. Si usted tiene su cuenta en privado, obvio, no se puede no repostear. voy a ver ni voy a repostearlo. No se puede, cuando está en privado no se puede. Hay muchas cuentas que están privadas y lo hacen y No no sean podemos mentirosos. repostear. Suban una historia, tengan su perfil en público y etiquétenos. No suban una publicación, una historia. Etiquétenos y la reposteamos. Gracias, amigos. Amy, te están felicitando. Gracias a todos los que me están felicitando por mi cumpleaños. Ahí Los abrazos, sobrinos. En su Instagram, Ahí el me domingo. pueden mandar felicitaciones. Voy a poner una historia cuando estaba bebecita. ¡Bebecita! ¡Ua! Dios santo. Bueno, amigos, nos vemos. Dios les bendiga. Cuídense, no pequen. Entréguense a Cristo de una vez por todas. Él Así murió por es. sus pecados, aún siendo pecadores. Reciban la gracia. Nos vemos. Y Jesús Es Dios. es Dios. Adiós. Bye. Bye.